Sean bienvenidos a una nueva clase de matemática, en este caso correspondiente a décimo de la unidad 4, semana uno, con el tema de probabilidad. El objetivo de la clase del día de hoy es calcular de manera matemática todas las posibilidades que existen de que ocurra un fenómeno en determinadas circunstancias de azar, ¿sí? En este caso puede ser un evento, un fenómeno, ¿no? Vamos a partir mediante la experiencia, ¿no es cierto? ¿Qué podemos observar en la imagen? ¿Qué será lo que podemos observar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les viene a la mente cuando ven la imagen que está debajo del objetivo? Es como un juego de azar, Licen. Ya, un juego de azar, muy bien. Tenemos dados. ¿Qué está haciendo la persona que está aquí viendo los dados? Calculando, Eso, muy bien. Observando, calculando. pensando. Está pensante, ¿no? Tal vez está calculando. Tal vez está haciendo cuentas, está sumando, está restando, está multiplicando, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De poder saber algo de un evento conocido que es un evento al azar. Cuando yo lanzo un dado, ¿podré decir 100% seguro de que va a caer cierto número? Ustedes No, lanzan un dado. ¿Será que puedo hacer esa predicción? no, 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 ¿cierto? Licen. No, no es No, cierto. Porque en Mira, este caso, miren, si podemos ver en la imagen, este dado que está aquí, el primer dado, ¿con qué número con cayó? dos. Con dos. Ah, miren, dice, cayó en el 2, miren. Este dado acá atrás, aunque no se ve mucho, ¿qué numerito tiene? 5. Cuatro. 5, el El 5, 5. Tiene 5 Ujú. puntitos. Miren, este dado Ah, caído en el 5, ¿ya? Este dado que tenemos acá, uno. 1. el 1, miren, el 1. Este dado, y bueno, los otros dados que tenemos también ha caído 2, 2. Entonces, miren, esta Dos. persona está, tal vez se está preguntando y dice, ¿por qué cayeron más 2 que unos o más, o un solo 5? ¿Y por qué no cayó un 6, un 4? ¿Sí? Entonces, miren, la probabilidad a mí me permite hacer un análisis basado científicamente en las matemáticas, ¿sí? La probabilidad es esta ciencia que estudia, ¿no? Este tipo de eventos. Y cómo yo poder, no asegurar un 100%, pero sí acercarme a cierta posibilidad de poder yo tratar de, en este caso, de poder predecir qué va a pasar, ¿no? Entonces, de eso se trata la probabilidad, ¿ya? Nosotros podemos ver este tipo de pensamientos cuando se realizan en los juegos de azar o a lo mejor con cosas del clima y con distintos varios ámbitos de en este caso sean científicos o sean sociales, ¿no? Vamos a ver los tipos de experimentos. En los experimentos yo me voy a topar con dos tipos de experimentos. Tengo los experimentos aleatorios y los deterministas. Los aleatorios, ¿sí? De manera aleatoria. Mire, tengo aquí, por ejemplo, obtener un número par al lanzar un dado. Esto es aleatorio. No depende de nadie, ¿no? Ganar la lotería, mire. ¿Será que yo tengo algún truco para ganar la lotería? No. Es algo aleatorio porque por lo general cuando nosotros participamos, yo que sé, en un sorteo de alguna rifa solidaria, yo simplemente compro un boleto, eso meten en una éfora y de manera aleatoria, tal vez pueda que gane, como que no. Escoger un representante del curso de los 35 estudiantes de décimo año de educación básica, ya. Igual si nosotros lo hacemos de manera aleatoria, ya. Deterministas, ya. Por ejemplo, crear color verde mezclando amarillo con azul, ya. Si nosotros analizamos esto, bueno, un poco ya yéndonos a los colores, ¿qué pasará si yo mezclo dos colores? ¿Alguna vez han mezclado ustedes cuando van a pintar la casa o cuando han utilizado témperas? ¿Qué pasa cuando yo quiero obtener un color? Por ejemplo, si yo quiero obtener el color anaranjado o tomate que le conocemos, ¿qué colores mezclo yo para conseguir el anaranjado? Amarillo y Y amarillo y rojo. rojo. Amarillo y rojo. rojo, ¿no es cierto? Pero eso ya está determinado, miren, en este caso hay cierta información que la antecede. ¿Sí? Que no va a ser tanto el azar, sino que en este caso ya está determinado por cierto campo científico, ¿ya? Sumar 3 con 5 y obtener un 8, ¿sí? Yo sé que esto está determinado, miren, si yo sumo el 3 más el 5, esto me va a dar un 8. Entonces, esto es un evento que está determinado. Congelar el agua a una temperatura bajo cero. Yo ya sé que si es que yo pongo, en este caso, agua bajo cero, la posibilidad de que se congele
Es posible, ¿no es cierto? Porque está determinado por, en este caso, ya por cosas científicas, ¿no? O por cosas que tal vez ya en algún momento ya se demostrar, ya está determinado que eso va a suceder. Ahora, muy bien, cuando yo estudio, en este caso, la probabilidad, yo voy a encontrarme con una definición muy importante que se llama el espacio muestral. Y el espacio muestral no es nada más ni nada menos que el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y se denota con la letra E mayúscula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a irnos con un ejemplo muy fácil y vamos a sacar su espacio muestral, ¿ya? Yo tengo aquí una moneda, ¿ya? Esta es una moneda y digamos que aquí es una moneda de 10 centavos, ¿ya? Si yo lanzo esta moneda, mi espacio muestral va a ser de 2. ¿Qué puede salir si yo lanzo la moneda? Cara o sello. Sello, Es cara. cara o sello, ¿ya? Entonces, mi espacio muestral, o también reconocido como E, en este caso se compone por ¿cuántas posibilidades? Dos. Dos. Solo dos, ¿no es cierto? Puede o bien caer cara o puede ver caer sello. Ese es el espacio muestral. Ahora, si es que yo si en vez de lanzar una moneda, yo lanzo un dado, ¿qué pasará? Aumentan las. Tengo 6 posibilidades. Cuatro posibilidades. ¿Ya? Vamos a ver. El dado, ¿no es cierto? Aquí les voy a dibujar más o menos cómo es un dado, ¿ya? Ya, no es exactamente así, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene del dado? ¿Cuál será el espacio muestral? 4, me dijeron por ahí. ¿Cuánto será? 6. 6. 6, me dicen por ahí. ¿Ya? Porque ¿cuántas caras tiene un dado? Tiene 6, mire. Y si yo voy observando, tengo la cara que tiene el número 1, tengo la cara que tiene el número 2, tengo la cara del dado que tiene el número 3, el número 4, y así, ¿hasta qué número dijimos? 6. Hasta el 6, ¿cierto? Entonces, ¿de cuántos posibles casos se compone el espacio muestral del dado? 6. 6, miren. 6. Entonces, este solo tenía 2. Entonces, recuerden, el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados. Todos los posibles resultados, ¿ya? En este caso de aquí, por ejemplo, digamos que yo compro un boleto, ya vamos a hablar de boletos. Yo aquí estoy en una rifa, ya. Tengo una rifa, ¿ya? Y yo en la rifa me doy cuenta que han impreso desde el boleto 1 hasta el boleto 100. ¿Cuántos posibles casos en este caso tendremos? 100 100. posibilidades. 100 100. posibilidades, ¿no es cierto? Porque son 100 boletos. Entonces, es el total de casos posibles. Ese es el espacio muestral. Perfecto. Ahora, muy bien, vamos a analizar los tipos de sucesos que se pueden presentar, ¿no? Los tipos de sucesos. Hay el suceso elemental. Ya, este suceso es el formado por un solo resultado, ¿sí? No hay más, es el único resultado, ¿ya? El suceso compuesto es el que está formado por más de un resultado, ¿ya? Por más de un resultado. El suceso seguro es aquel que ocurre siempre en un determinado experimento. Esto quiere decir que sí es seguro de que se vaya a ocurrir, ¿ya? Y el suceso imposible es aquel que nunca ocurre en un determinado experimento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿ya? Digamos algo imposible, ¿ya? ¿Cuál será la posibilidad, por ejemplo, les digo, que una persona que tiene 93 años pueda viajar, que viaje a la luna? ¿Será esto posible? No por su ¿Cierto? edad. Eso es un caso imposible, ¿ya? Ese uno. Por ejemplo, otro caso imposible. ¿Será que yo puedo sacar el número 13 al lanzar un dado? No. Posible. Posible, porque el dado desde qué número a qué número tiene. Del 1 al 6. De 1 al 6. 1 al 6. Entonces no existe esto, mira. Sí, entonces es imposible.
¿ya? Entonces, cada uno de estos ejemplos que nosotros tenemos aquí hacen referente a un experimento. Obviamente que el del imposible son experimentos que a lo mejor puedan ser un poco incoherentes, ¿no? Tratar de calcularlos, porque ya sabemos que no tienen sentido, ¿ya? Mientras que los demás, que por lo general se utiliza el suceso compuesto, que está formado por más de un resultado, ¿sí? Entonces, vamos nosotros ahorita a ver cómo se calcula, cómo se va a calcular, en este caso, la probabilidad. Y para eso nosotros vamos a utilizar una regla conocida como la regla de Laplace, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos nosotros a analizar? Nosotros sabemos lo siguiente, que en 1802 el matemático francés Pierre-Simon Marqués de Laplace dio la primera definición de probabilidad, y es esta. Si todos los resultados de un experimento aleatorio tienen la misma probabilidad, se verifica la probabilidad de un suceso así. Probabilidad de que el suceso A, ¿no? El suceso A puede ser cualquiera, por ejemplo, lanzar una moneda, lanzar un dado, sacar una carta, el suceso de que llueva, no llueva, el suceso a lo mejor de que yo me pueda ganar la lotería, entre otros, ¿no? Y siempre la probabilidad de este suceso se va a calcular de la siguiente manera. En el numerador, yo tengo que colocar el número de casos favorables del suceso, ¿ya? Y debajo, el número de casos posibles o espacio muestral, que es lo que acabamos de ver, miren, ¿ya? Entonces, no debemos olvidarnos. Arriba los casos favorables. Eso quiere decir lo que es favorable para que suceda. Y debajo, todas las posibilidades, o conocido como el espacio muestral. Una vez que nosotros calculamos esto de aquí, a nosotros nos va a dar un valor, ¿sí? O el resultado siempre va a ser un valor que se encuentre mayor a 0 o menor a 1, ¿ya? Donde 1 es el máximo, mira. 1 es el máximo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si es que aquí me sale el valor de 0,5, que es la mitad, aquí más o menos estamos hablando de la mitad, que hay un 50% de que ocurre ese evento, ¿sí? Si es que a mí me sale por acá 0,8, esto quiere decir que es más o menos probable. ¿Qué me dicen ustedes? Más probabilidad Eso, del del 80%. 80%. Si es que me sale 0,25, estoy hablando de un 25%, entonces miren, ¿qué pasa? Cuando el Menos valor se acerca a probabilidad. 0, ¿qué pasa aquí? Es menos Menos probabilidad. Menos probabilidad. probable de que suceda, ¿ya? Pero si el valor que yo estoy buscando se acerca al 1, es más probable de que ocurra, ¿ya? Y esto vamos a analizar con los resultados de los ejemplos, ¿sí? Y vamos a hacer un análisis completo. Vamos nosotros a ver ahora sí cómo se resuelve un ejemplo de este tipo, ¿ya? Vamos a ver cómo se resuelve. Y en este caso tenemos lo siguiente, y el ejercicio nos dice lo siguiente. Juan llamará por teléfono a una persona de sus contactos, de manera aleatoria, ¿sí? Entonces él abre sus contactos y va a llamar a una persona de manera aleatoria. Tiene 50 contactos en total, ¿sí? Pues tiene 50. 20 de esos contactos son sus familiares, ¿ya? Y nos preguntan lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de llamar a una persona, y aquí hay que leer muy bien, de que no sea su familiar, dice, ¿sí? De que no sea su familiar, ¿ya? Entonces, siempre vamos nosotros a encontrar dos situaciones. Número uno, los casos favorables, ¿sí? Los casos favorables. Y número dos, siempre tenemos que identificar el espacio muestral, ¿ya? Entonces, miren, yo, casos favorables, ¿de qué tengo que buscar? ¿Qué es lo que quiero encontrar? La probabilidad de que al llamar una persona no sea su familiar. Entonces, debo buscar los casos favorables que no sean su familiar, que no sea su familiar. ¿Cuántos contactos no serán de su familia? 30. Ya, 30. muy bien. Si tiene 50 contactos y 20 son sus familiares, los otros 30 no son.
Entonces, los casos favorables de que no sean familiares son los otros 30 contactos. Sí, porque esos 30 no son familiares. Mire. Recuerden, que no sea familiar. Y el espacio muestral es el total de los contactos. ¿Cuántos contactos tiene? 50. 50. 50. Eso. Total de contactos. Total de contactos. ¿Ya? Entonces son 50. Y una vez que yo identifico esto, ¿sí? Una vez que identifico esto, procedo a utilizar la fórmula de Laplace. Y me decía que la probabilidad de que ocurra el evento A, en este caso el evento A, ¿qué significa? Que el contacto que yo llame al azar no sea mi familiar. ¿Ya? ¿Y qué me decía? La parte superior que tenía que tener yo, los casos favorables. ¿Sí? Los casos favorables. Y debajo, ¿qué tengo que tener yo? El espacio muestral. Espacio menstrual. Espacio muestral. Y listo, vamos a reemplazar. La probabilidad de que al llamar el contacto no sea un familiar va a ser ¿de cuánto? ¿Casos favorables? 30, ¿no es cierto? 30. ¿Y el espacio muestral? 20. 50. 50. Entonces tengo 30 dividido para 50. Vamos a dividir eso. ¿Cuánto me queda si divido 30 dividido para 50? Aquí podemos utilizar la calculadora. 0.6. 0.6. 0,6. ¿Ya? 0,6. ¿Esto quiere decir que es alto o bajo la probabilidad de que esto ocurra? Bajo. Poquito alto. Bajo. No, alto. Alto. Más o menos la mitad, ¿no? Más o menos por la mitad. Ujú. Ahora, muy bien. ¿Cómo expreso yo este resultado? Hasta aquí está bien, ¿no? Pero yo puedo expresar esto. Vamos a expresar en porcentaje, ¿ya? Y para expresar en porcentaje, lo único que voy a hacer es tomar esta probabilidad que yo tengo aquí, la probabilidad de A, y al valor que a mí me salió, que es 0,6, lo voy a multiplicar por 100. Sí. Nada más. Simplemente se multiplica por 100 para sacar en porcentaje. Si multiplico 0,6 para 100, ¿me da cuánto? 600. No. ¿Cuánto me da? ¿Será 600 o cuánto? 60. 60. 60%. 60. ¿Ya? Recuerden en la tablita de arriba, miren. ¿Sí? Ah, Si nosotros vemos la tablita, lo máximo que se puede llegar a sacar es el 100%, ¿no es cierto? Que es el máximo de efectividad. Y lo menos probable, el 0%, ¿sí? Entonces aquí va del 0 al 100. Si sacamos a medida del 1, va del 0 al 1, ¿no? Por eso aquí sacamos, miren, 0,6, que equivale al 60%. Entonces nosotros decimos que el 60% no es bajo, tampoco es alto, pero está sobre la mitad, miren, ¿sí? ¿Por qué tenemos este resultado? De manera lógica, porque tenemos más contactos de qué? De gente que no es familia a de los que sí son familiares. Por eso es que es alto, ¿no? Listo. Vamos a ver otro ejemplo más. Y nos dice lo siguiente. En un salón de clases, ¿ya? Lo importante aquí es leer muy bien. Dice, hay 18 niñas y 22 niños. Si se realiza una rifa, ¿ya? Obviamente cada estudiante tiene un solo boleto. La probabilidad de que gane una niña es de ¿cuánto será? Vamos a ver. Recuerden, primero, casos favorables. favorables. En este caso, lo que yo busco en el caso favorable, que la ganadora que sea que, Niña. ya que gane una niña, ¿no? Que gane una niña. Ya. ¿Cuántas niñas hay? 18. 18. 18, miren. Entonces hay 18 posibilidades, porque hay 18 niñas. Esos son los casos favorables, miren. 18 casos tengo que pueden haber. Y número 2, vamos a ver el espacio muestral. El total de participantes. ¿Cuánto será el total de participantes de la rifa? 40. 40. Muy bien, porque en este caso los que van a participar son niños y niñas. Mira, el total son de niñas y niños. Si tengo 18 niñas y 22 niños, me da un total de 40. 40. listo. Una vez que tengo eso, procedo a utilizar mi fórmula, mira. Y me dice que para que el evento... Ya, aquí yo puedo hacer probabilidad de A, ¿no? No es necesariamente de A. Podemos poner de E, la probabilidad, con cualquier otra nomenclatura. Pero vamos a mantener la probabilidad de A.
Sabiendo que A es que gane la rifa una niña, ¿no? Y recordar siempre la fórmula, no se olvidarán. Parte superior, casos favorables. Sobre 18 dividido por 40. espacio. Muéstralo. Ya. Pues la probabilidad de que gane una niña va a ser de 18 entre 40. El 40. Si esto metemos en la calculadora nos da un valor de 0,45. ¿ya? ¿Qué dice el resto? ¿Está en lo correcto? ¿Me confirman? 0,45. Perfecto. Si esto de aquí yo transformo a porcentaje, ¿cuánto me quedará? 45%. 45%. Eso, ya. Entonces, si esto de aquí yo lo trabajo como porcentaje, estoy multiplicando por 100, ¿no? Sería 0,45 multiplicado por 100, dándome el resultado que ustedes me dijeron, el 45%, miren, casi la mitad, ¿ya? Y esto es un poco obvio porque sabemos que casi están, miren, igualados en el número de niñas como de, Niños. ¿no? ¿Ya? Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta en esta partecita? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Dado fácil, difícil? Listo. Vamos a continuar. La segunda partecita que nosotros vamos a ver esta noche es lo siguiente. Es un cálculo matemático, ¿no? Conocido con el nombre de factorial, ¿ya? Y en este caso es el factorial de un número natural. El factorial de un número natural que se simboliza con n, y nosotros este simbolito que está al lado de n, ¿cómo le conocemos? ¿Como un signo de qué? En literatura, Interrogación. ya de interrogación, de exclamación, vamos a decir, ¿no? De exclamación, ¿ya? Exclamación. En este caso en matemáticas vamos a ver qué significa. Es igual al producto de n por cada uno de los números inferiores a n, ¿ya? Es decir, ya vamos a ver aquí. N factorial va a ser igual a 1 por 2 por 3 por 4 hasta el enésimo que a mí me pida, ¿ya? El factorial de 0 es igual a 1 y el factorial de 1 es igual a 1. Sí, estas son las únicas reglitas que tenemos aquí. Yo puedo esto calcular de dos maneras, de manera manual y de manera utilizando la calculadora. En las calculadoras se van a encontrar con esta teclita, que es como una X y con ese símbolo. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos nosotros a aprender a calcular primero de manera manual y luego tal vez utilizando la calculadora, que no es difícil. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora sí esto con un ejemplo. Sí, vamos a ver esto con un ejemplo. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos con una facilito. Vamos con el 3 factorial. Cuando ustedes encuentren esto, lo único que van a hacer es lo siguiente. Empezamos con el número que tenemos aquí, que sería el 3, multiplicado por el que le sigue de manera descendiente. ¿Cuál le sigue de manera descendente? El 2. El 2. Y por el siguiente, ¿cuál sería? 1. El 1. 1. Siempre vamos a llegar hasta aquí, miren, hasta el 1. Ese va a ser nuestro final. Y finalmente vamos a utilizar, vamos a multiplicar eso. ¿Cuánto me da 3 por 2? 6. 6. ¿Y 6 por 1? 6. 6, miren. Entonces, 3 factorial vale 6. Entonces, en otras palabras, diciendo de unas maneras más fáciles y más sin complicarnos tanto, el factorial es simplemente esta descomposición. Miren, empezar desde el número que me dan, yendo más hasta el 1 y siempre multiplicándose. Siempre. Pues, por ejemplo, miren, si es que yo tengo, digamos, vamos con el 5 factorial, ¿ya? El 5 factorial va a ser igual, ¿a qué ser igual? Por 4, por 3, por 2 y por 1. Ya, empiezo por el 5, no se olvidarán. 5 por 4, 4. por 3, por 2 y por 1, ¿ya? Entonces el 5 factorial. Vamos a ver qué tal están esas multiplicaciones, ¿ya? 5 por 4, 20. 20. 4, 20. 20 por 3, 60. 60. Y 60 por 2, 120. 120. 120 por 1, ¿qué me falta? El mismo 100. 120. 120. Les animo en este momento a los que tengan la calculadora.
ponen primero, verán, digamos, ponen el número 5 y luego le dan clic al número del factorial, ¿sí? Si es que no, dependiendo cuál calculadora tengan, deben aplastar primero la tecla Shift, ¿sí? La tecla Shift es la primerita que está en la parte superior izquierda. Ustedes si ponen 5 factorial y les debe dar 120, ¿ya? ¿Ya? Sí, a mí me sale igual 120. Ya, perfecto. Depende del modelo, ¿no? Pero como ven, no es nada difícil calcular. ¿Está difícil calcular el factorial de manera manual? No, No, ¿no es cierto? mucho. Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a calcular cuánto es el 4 factorial, ¿ya? ¿Cuánto es el 4 factorial? ¿Qué me dice? Sería 4, 4 por 3 por 2 por 1. ¿ya? Y si realizo ese cálculo, ¿cuánto me queda? 4 por 3, 25, 24. 22. 24. 24, ¿cierto? Gracias, María. 24. Perfecto, mire. 24. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda sobre el factorial? No. Ya. Ahora muy No, bien. dicen, Permítanme un momentito, les voy a compartir la tarea que corresponde a esta semana. ¿Me confirman si están observando tal vez? sí, licencia, sí se observa. Ya. Como ustedes pueden ver en esta tarea, tenemos 3 ejercicios. El primero es parecido al primer ejercicio que resolvimos, miren. Sí, toca utilizar la Laplace para calcular la probabilidad. Este ejercicio tiene un valor de 3 puntos. El segundo ejercicio, si ven, es parecido igual al segundo que hicimos. Tiene un valor de 3 puntos también. Y finalmente, el 3 dice determinar el factorial del 4 factorial y del 6 factorial. El 4 ya hicimos, miren. Nos quedaría pendiente del 6. Eso vale 4 puntos. Esa es la tarea. Nada difícil, que creo que si ustedes se quedan haciendo ahorita, la terminan enseguida. Lo que sí les recomiendo aquí, leerán bien, por favor. Miren el ejercicio. Si Juan llamará por teléfono de manera aleatoria, tiene 40 contactos. En total, 10 de esos contactos son sus familiares. Miren, solo 10 son familiares. Aquí siempre hay que tener cuidado, hay que leer qué me está pidiendo. Miren, ¿cuál es la probabilidad de que llamara a una persona que no sea su familiar? ¿Por qué aclaro esto? Porque muchos a veces se confunden y leen y no leen el no. Y dicen que sea familiar. Ah, son 10 que son familiares, entonces dicen 10 sobre 40. No, no es cierto. La pregunta es que no sea su familiar. Así que le dan bien los ejercicios antes de resolverlo. Esa sería la única indicación que debería hacerles.